Buenas noches, mis amados hermanos, nuevamente con ustedes para la meditación de este viernes, siguiendo el tema que hemos traído para concluir tres partes de estos versículos que el apóstol Pablo nos ha narrado a través de su carta a Timoteo. Y el título general fue, se acordarán ustedes, contentos sí o no. Creo que mucho depende de nosotros si estamos contentos sí o no, pero Dios nos dé más contentamiento que otras cosas contrarias a ello. Vamos a orar poniendo dos motivos de oración. El primero por la meditación de su palabra y el segundo porque hay enfermos en nuestra iglesia. Señor soberano, Dios eterno, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, Padre, porque por sencillo que sean nuestros temas, o sean profundos o con mayor inspiración que otras veces, no deja de ser tu palabra que trae a nuestra vida bendición abundante para madurar y crecer en la vida cristiana. También ahora, Señor, estamos orando por los enfermos de nuestra iglesia, la hermana Rufi, su hijita, la mamá de Nayeli y algunos otros hermanos que olvido sus nombres, y entre ellos nuestra hija Ruama, que anda quebrantada un poco de salud. Señor, tómalos en tus manos y da sanidad a sus cuerpos en estos tiempos tan difíciles de contaminación. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Dijimos, hermanos, y el apóstol Pablo abre esta parte de la Escritura y nos dice que parte de ese contentamiento que van juntas estas acciones es la piedad. ¿Se acuerdan ustedes? Que acompaña fielmente al contentamiento. Ser piadosos, generosos, amables, afables. Eso quiere decir, hermanos, que Dios ha puesto en nuestros corazones ese mensaje de actitud positiva en relación a nuestros compromisos, más que otra cosa espirituales, o sea, el tener piedad. Y el apóstol Pablo le advierte al joven Timoteo que así como la piedad va junto con el contentamiento, hay un enemigo acérrimo del contentamiento que es la codicia, el codiciar. Esto, hermanos, es terrible en nuestra vida. Y el apóstol Pablo tiene razón cuando le aconseja a este joven Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta, y le habla con bastante entendimiento, y le dice en el capítulo 6, que fue la base de esta parte, en los versículos del 9 al 12 del capítulo 6, diciendo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. O sea que no necesitamos mayor explicación. Pablo dice que la codicia, mis amados hermanos, es un enemigo terrible de estar contentos. El desear, el a veces hasta dañarnos en nuestros propios sentimientos
a causa de esta actitud de codicia, que no creo que haya una sola persona que no haya cometido esta clase de pecado, codiciar. Mayormente cuando se trata de dinero, aunque dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el dinero, es cierto. No está diciendo que es, hermanos, otra cosa más que el amor al dinero, la codicia de tener más y más, sobre todo cuando a veces escasea. Pero vamos a concluir y a terminar estos tres mensajes que encontramos en el apóstol Pablo. Y en esta parte entra, hermanos, el que el mismo apóstol Pablo nos dé la respuesta, porque si la gran bendición que tenemos, hermanos, de que seamos pues piadosos y con mucho cuidado el no ser pues codiciosos, pues el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Seguramente Timoteo tenía sus propias preguntas, inquietudes, sobre todo que era un joven. Tenía que lograr esa experiencia, y ¿dónde podía encontrarla sino en el mejor consejero que tenía a su lado, que era el anciano Pablo, con mucha experiencia tremenda? Sin embargo, pienso que una de las preguntas que surgen en este momento es, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál podrá ser la clave para que seamos piadosos y también tengamos mucho cuidado de no ser codiciosos? Entonces el apóstol Pablo le habla a una de las iglesias, en este caso a Filipenses, y dice ahí en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, los versículos del 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y aquí está la clave. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está el versículo clave, fácil de interpretarlo y de memorizarlo. Generalmente es un texto que todo el mundo lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Señor. Todo lo puedo lograr solamente con el Señor. Todo, dice aquí, no hay ninguna duda de escasez. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y continúa hablando, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí, dice, de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo con razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, dice el Señor, a través de él, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y concluye el apóstol Pablo hablando a los hermanos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La clave, hermanos, definitivamente de el contentamiento. Qué hermosa acción, hermanos. Pablo encontró el secreto del contentamiento en los versículos del 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? Seguramente que leyó los evangelios y vino la enseñanza a través de la palabra de Dios. Dice: como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es entonces, en ese tiempo del apóstol Pablo, de Timoteo, de ti y de mí. Él es nuestra fortaleza. Él es lo más fuerte que hay. Él es la evidencia misma, mis amados hermanos, de lo impenetrable, por dardos que sean, no se puede romper esa fortaleza cristalizada en la vida de sus hijos. Entonces el apóstol Pablo nos dice que este secreto del contentamiento está precisamente en estos dos versículos. Cristo, la fortaleza. Yo creo que entendemos y nos damos cuenta de las circunstancias que el apóstol Pablo estuvo viviendo, exteriores sin duda, pero hermanos, cuando él nos dice quién le enseñó, entonces dice el Evangelio según San Juan. Busquen en sus Biblias para encontrar este pasaje. A ver, déjenme ver, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a ver lo que nos dice el evangelista Juan en el capítulo 14 y leemos de este capítulo el versículo 27. Dice así, y esta es la enseñanza que aprendió el apóstol Pablo, que él atesoró en su vida, y dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da. Y aquí está la enseñanza que recibió el apóstol Pablo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué cosa, hermanos? Miedo. Estos días han sido, la verdad, muy difíciles de entenderlos. Hay temor, hermanos, hay miedo. Dicen que las cosas se van a poner todavía más difíciles en cuanto a la economía de nuestro país. Estamos viendo ya una hambruna tremenda en lugares muy vulnerables. Estamos viendo, mis amados hermanos, lo que realmente significa el estar sumamente preocupados. Esto es lo que aprendió el apóstol Pablo, cuando él dice: he aprendido a contentarme con lo que la fortaleza que es el Señor me ha concedido dar. Entonces, yo creo que es una razón contundente. El hombre que he usado mucho de ejemplo, porque
era uno de los hombres más multimillonarios en aquel tiempo, Rockefeller, dijo: el hombre más pobre que conozco es el que solo tiene dinero. Fíjense, oigan bien las palabras muy humanas de este hombre. El único hombre al que él conocía, dice, es al que solo tiene dinero. Esto quiere decir que el no tener a nuestro Dios, o el no tener la fortaleza en nuestra vida, mis amados hermanos, somos demasiado pobres. Eso es lo que él estaba dando a entender. Pero el contentamiento, ¿qué significa para usted el contentamiento? Tal vez está pensando en que hay tiempos o horas o días muy cruciales en la vida de usted. Hay turbulencias, hay tempestades, hay toda clase de situaciones verdaderamente críticas. Pero cuando nosotros entendemos que el contentamiento, hermanos, es gozo, un verdadero gozo que da el Señor. Pero este gozo, hermanos, no es solamente en ciertas ocasiones, cuando usted no tiene tanta preocupación. El gozo que el Señor da es a pesar de las circunstancias que nosotros atravesamos. Sí, le entendió. A pesar de, el gozo del contentamiento no se pierde. Porque entonces dudaríamos de esa fortaleza grande. No serviría para refugiarnos en ella. Sería tan débil como nuestra humanidad misma. Terminando entonces, en estos versículos que el apóstol Pablo nos da como la clave del contentamiento de este capítulo 4, en el versículo 10 nos dice en este versículo: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto es, hermanos, pues bien pudiéramos decir, la acción misma de ofrecer y de dar. El versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo no dependía, hermanos, de las comodidades, no dependía de las cosas materiales ni de ciertas circunstancias, sino que él estaba seguro de que el Señor suplía cada necesidad. El versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por eso estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto nos indica, hermanos, seguir regocijándonos cuando no hay dinero, cuando no hay las cosas materiales. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es que vendrá, hermanos, a suplir la necesidad. Yo creo que el factor número 1 es el dinero. Definitivamente, sin dinero no podemos hacer gran cosa. Pero miren qué hermoso es, hermanos, en este versículo, cuando Él nos dice: para tener abundancia como para tener necesidad. Y el 13, ¿de quién recibía la fuerza el apóstol Pablo? Pues de ese Señor Salvador, de ese Cristo que para él había sido, en su experiencia de conversión, lo más hermoso que le había sucedido en su vida. Yo creo que es la experiencia nuestra también. No hay día más hermoso
que cuando nosotros decidimos entregarnos al Señor, servir al Señor, amar al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego el 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Nuestra iglesia ha tenido buen ministerio de lo que dice este versículo. Me voy saltando algunos para abreviar tiempo, pero este versículo, hermanos, cuando envían la ofrenda a través de este mensajero Epafrodito a Roma, pues en esa fidelidad, quiero decirles, nuestra iglesia ha sido fiel en ese sentido. Ha sido nuestra iglesia atenta, amorosa en ese sentido. Y enviamos nuestra ofrenda a un misionero, enviamos nuestra ofrenda a cierta iglesia, apoyamos aquí, apoyamos allá. Bendito sea el Señor. Nuestra iglesia, hermanos, ha sido benevolente. Nuestra iglesia ha participado en este ministerio que nos está enseñando el apóstol Pablo. Últimamente, si supieran cuánto gozo tiene el hermano Alberto, el saber que no solo nuestra iglesia, sino a través de nosotros, de promover ofrenda para él en su recuperación, ahora ya está caminando, está ya predicando, está ya visitando, arrastrando un poco su pierna, pero listo para seguir el ministerio de la predicación. Y él sabe que nuestra iglesia participó en lo que dice aquí el apóstol Pablo, olor fragante. Sigamos, hermanos, en esa actitud de que nuestros haberes, hermanos, sea olor fragante a quien lo necesita. Y el 19 dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que no, hermanos, es el hecho precisamente de estar entristecidos, porque el Señor, hermanos, suple, dice, todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bonito, hermanos, es saber que en este versículo los hermanos no se habían empobrecido por dar. Cuando nuestra iglesia da, no se empobrece. Cuando usted y yo damos, no nos empobrecemos. Al contrario, las riquezas del Señor se manifiestan y a veces ni nos damos cuenta. Y pasan meses sin enfermarnos y pasan años sin tener ningún contratiempo, porque nuestra generosidad, hermanos, es parte de esas bendiciones grandes del Señor en nuestra vida. Y el 20, para cerrar el comentario, dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria, hermanos, le corresponde a nuestro Dios. No hay quien ocupe el lugar maravilloso del Señor. A veces nos equivocamos y cogemos nuestros niños, nuestros nietos. Yo trato de ya no hacerlo, pero yo he oído, cuando usted agarra un niño, te adoro, mijito, te adoro, mijita, te adoro, esposa, te adoro, esposo. El único que merece toda adoración y toda honra y gloria, dice el apóstol Pablo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria, todo el honor, hermanos, toda la honra le pertenece al Señor. Dios nos bendiga y permita que el contentamiento nunca se vaya de nuestro corazón, sea una identidad nuestra. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de esta hermosa
experiencia de Timoteo compartida por el apóstol Pablo. Queremos ser siempre contentos porque tú, Señor, eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Toma a tu iglesia, toma cada hogar, cada familia, suple las necesidades, Señor, pero que también abramos la mano para poder bendecir a otros hermanos en la fe o a otros seres, Señor, que necesitan de nuestra compasión. Dios, añade bendiciones y que podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.